Dice la palabra del Señor: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró el Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de oveja y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Y Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Saúl respondió: de Amalec los he traído, porque del pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová tu Dios? Sino que has vuelto al motín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer el sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos, víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grasura de los carneros. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y yo, con el favor del Señor y el temor del Señor sobre mi vida, yo quiero compartir en esta mañana, bajo este título: ¿qué es ese ruido que suena? Ese es el título en esta mañana: ¿qué es ese ruido que suena? ¿Sabe, hermano? A veces nosotros no consideramos el tiempo que Dios nos dio para vivir. El ser humano de por sí, sea o no cristiano, tiene una tendencia a ser independiente. El ser humano por sí solo, no importa si es o no cristiano, tiene una tendencia o una naturaleza, ya esa naturaleza está en nosotros, de querer hacer las cosas a nuestra manera, independientemente de lo que habla Dios, de lo que piensa Dios, de lo que ha establecido Dios. Pero lo que el ser humano no sabe es que es incapaz. Y si lo sabe y se entera al progreso, al proceso de la vida, el ser humano se entera que él no es capaz. Yo no sé usted, pero yo me he enterado muchas veces en mi vida que yo no soy capaz. Y uno se va enterando que uno es un incapaz, que uno es un perdido, que uno es un necesitado, que uno es un hambriento. Y déjeme usar esta palabra, usted no la vaya a tomar para usted, déjeme usarla para mí, que uno a veces hasta es un miserable. Y la palabra miserable suena muy fuerte, pero habla de las miserias que muchas veces tenemos dentro de nosotros. Miserias que las fuimos acumulando y miserias que acostumbramos a hacer, y por ende a veces el ser humano se vuelve miserable. Sé que estoy hablando de términos un poquito agresivos y fuertes, pero no se los atribuyo a usted. Déjeme predicarle en esta mañana de la condición del ser humano. Y cuando el Señor, hermano, en su gracia levantó al primer rey de Israel, que no era lo que Dios había diseñado, pero Israel miró a otras naciones. Ese es el gran problema de mucha gente: mirar hacia los costados y no mirar lo que Dios ha establecido con su vida. Una vez Pedro le dijo al Señor, cuando el Señor ya estaba despidiéndose de ellos físicamente, porque el Señor nunca se fue, pero cuando el Señor se despidió de ellos físicamente, le dice a Pedro: sígueme, pastorea mi rebaño, cuida mi obra,
trabaja para mí, le dijo el Señor a Pedro. Y Pedro miró al costado y dijo, sí, Señor, tú me dices eso a mí, pero ¿qué vas a hacer con Juan? Y el Señor muy claro le dice, tú no te preocupes por Juan. Es más, dice Juan capítulo 21, si no me equivoco, dice que a ti. O sea, no te preocupes por Juan, no mires a Juan, mira la obra que Dios va a hacer en ti. Que a ti, tú sígueme, déjalo a él, le dice el Señor. Deja que el trato con Juan es con Juan. Esta es la palabra para ti, Pedro. Hermano, hay una indicación que Dios nos dio a toda la vida. Y lo más ridículo que el ser humano tiene es mirar a los costados. Y miramos a los costados. Israel miró al costado y dijo, pero otras naciones tienen, nosotros vamos a tener. Otras naciones hacen, nosotros vamos a hacer. Así que en su misericordia, Dios levantó al primer rey, llamado Saúl. Y lo impresionante de la vida de Saúl es que él era un hombre simple. Él no era orgulloso, se volvió orgulloso. Él no tenía nada, pero él, hermano, Dios le dio todo. Él era un hombre que era muy introvertido, un hombre muy cerrado, un hombre muy tímido, era Saúl. Aunque después se destacó tanto que había que encontrarlo de tanta arrogancia que presumía Saúl. Pero si usted ve y estudia un poquito cómo era Saúl, Saúl era un hombre simple. Es más, Saúl, hasta nosotros vemos en la Escritura que era un hombre servidor y obediente al Padre. Porque trabajaba cuidándole la oveja al Padre. En una oportunidad se le pierde la oveja al Padre, él la sale a buscar. Ahí se encuentra con el profeta Samuel que le dice, Dios te eligió a ti para que seas el primer rey sobre Israel. Es más, cuando, hermano, eligieron a Saúl por rey, era un hombre muy alto, muy lindo. Pero aún así, siendo un hombre alto, lindo físicamente, dice la palabra que mucha gente al verlo lo menospreció. No muy lejos a lo que a veces nos pasa a nosotros. Pero yo siempre digo, si nosotros nos amargamos y la gente nos aborrece o si la gente nos menosprecia, el problema no está en la gente, el problema está en nosotros. ¿Quién creemos que somos para sentirnos mal cuando nos menosprecian? Dice el apóstol Pablo, dice, hermano, si tú recibiste algo y Dios te usa, no te jactes porque no tenías nada y lo que tenés ahora te lo dio el Señor. Y si alguien te menosprecia, no tenés por qué sentirte mal. En todo caso van a menospreciar al que pusieron en ti, el que está en ti. Pero si tú, hermano, buscas la importancia de la vida, el problema no está afuera, el problema está en ti, el problema está en mí. Porque nosotros tenemos que saber que nosotros, hermano, en realidad no somos nada, que el que está en nosotros, Él lo es todo. Y si yo no tengo que andar, hermano, defendiéndolo a Él se va a glorificar en mí. Porque eso le pasó a Saúl, la gente lo miró y lo menospreció con la mirada. ¿Cómo que? ¿Saúl? ¿De la tribu de Benjamín? Sí, Saúl. Un muchacho que cuidaba la oveja del padre, así como que la gente dijo, sí, Saúl. Pero Dios lo levantó y le dijo, tú eras pequeño ante la vista de los hombres, pero yo te levanté, la gente te vio, Israel te vio. Yo permití que tú fueras el príncipe, el primero. Eso es el príncipe. Cuando usted ve el príncipe a veces de Israel, habla de la autoridad del primero, del primer ministro, del rey. Yo te levanté y te coloqué en una buena posición. Yo quiero decirle algo, hermano, aunque usted a veces y a mí nos cueste, porque mira que nos cueste, tal vez usted no a mí, a veces nosotros no nos damos cuenta en la posición que Dios nos puso. No tiene nada que ver en el templo, en el altar. Yo te estoy hablando de la vida. Dios te puso en Cristo. Eso es una posición enorme que no podés salir de esa posición. Abrir los ojos, que Dios me abra los ojos, que entendamos. A mí Dios no me colocó en un templo, a mí Dios me colocó en Cristo. A mí Dios no me colocó en un ministerio, a mí Dios me colocó en Cristo. Ojalá Dios nos permita en esta mañana abrir los ojos y darnos cuenta en qué posición nos colocó en Cristo. Y a Saúl lo colocaron en el reinado. Y Dios le dice, mirá, obedecé mi palabra y andá y matá a todos los enemigos de Israel, a todos los amalecitas. Los amalecitas, un pueblo, hermano, déjeme contarle un poquito de ello. Un pueblo despiadado, un pueblo malo. Un pueblo que no tenía misericordia de nadie, porque cuando Israel, hermano, en los tiempos de los jueces, sembraba sus cultivos en el campo, los amalecitas
con el odio que tenían los de Israel, no los dejaban comer, que venían y no era que se llevaban para ellos comer, les destruían la verdura, la fruta, les rompían el sembrado por la maldad que tenían los amalecitas. Los amalecitas sí tenían que atravesar a un recién nacido con una espada y allí ponerlo en un altar y ofrecerlo a algún ídolo, lo hacían sin misericordia. Los amalecitas. Los amalecitas complicaron allí cuando Israel salió de Egipto y pasó por el desierto, le complicaron el tránsito a Israel. Esos eran los amalecitas, un pueblo feroz, enemigo, pueblo que, hermano, no tenía piedad de nadie. Y que Dios le dio una orden a este primer hombre llamado Saúl, a este primer rey, le dijo: destruílos a todos, no dejes nada, no traigas nada, porque todo lo que tiene, todo lo que es maldición. Si nosotros no entendemos que fuera de Dios, hermano, no hay bendición. Por eso dice Salomón, un hombre rico, un hombre que lo tuvo todo, pero supo entender que no todo venía de Dios. Déjeme volver a decirle eso. Salomón fue el hombre más rico que se ve en la Escritura, pero ese hombre entendió que no todo lo que él tuvo en la vida vino de parte de Dios. Porque muchas cosas que tuvo este hombre Salomón le causaron amargura en la vida. Muchas cosas que poseyó le trajeron idolatría en la vida. Por eso él dice en uno de los proverbios: la bendición de Jehová es la que enriquece, pero no añade tristeza con ella. Él entendió que había muchas cosas que él tenía que sí le habían acarreado tristeza. Por eso, que Dios tenga de nosotros misericordia, hermano. Para que nuestros ojos entendamos que fuera del Señor, hermano, no hay bendición. El hacer tu voluntad, Dios mío, dice, me ha hecho bien, me ha bendecido. Yo digo, hermano, ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace la mujer sin la bendición de Dios? Está bajo maldición. Pero son ricos, sí, porque la riqueza de este mundo, hermano. La riqueza de este mundo. El bienestar económico, la tecnología, la ciencia es de este mundo. Y es para este mundo. Y está bien, y hay que aprovecharla bien, usarla bien. Cualquiera puede en la vida enriquecerse, cualquiera puede en la vida irle bien en todo el asunto, en la salud, en el amor, en todo. A cualquiera le puede ir bien. Usted no vaya a pensar, a cualquiera le puede ir bien, pero ese bien no es completamente bien si no está el Señor. Esa es la diferencia. Ese completamente bien no existe si no está la bendición del Señor. Te vuelvo a reiterar de Salomón. Salomón era un hombre muy rico, tenía todo, no le faltaba nada. Tenía hasta para tirar, eso sí que tenía hasta para tirar este hombre. Pero él dice, yo prefiero estar en un rincón comiendo en paz, aunque sea un simple bocado, que estando en un lugar, en una mansión lleno de bienes y tener falta de paz. El problema no era la mansión para Salomón. El problema es que él había entendido que donde estaba el Señor había diferencia. Porque no vamos a malinterpretar las Escrituras. Si hay que acomodarnos en la vida, si hay que vestirnos mejor, si hay que vivir en un techo mejor, lo vamos a hacer. No lo malinterpretemos. Lo que estaba diciendo Salomón, no hay cosa mejor que tener paz con Dios, porque no puedo ni siquiera vivir bien, no puedo tragar bien si no está el Señor. Que Dios nos ayude. Entonces Dios le dice a Saúl, tenés que destruir todo lo que viene de la maldición. Hermanos, si nosotros no cerramos puerta al pecado en nuestra vida, este va a seguir siendo tan mortífero. Va a ser mortal, el pecado es mortal. Y yo no le voy a mentir esta mañana, porque yo un día le voy a dar cuenta a Dios por mi propia vida primero. El pecado es algo mortal. No es, hermano, que pecamos todos los días, pero cuando consentimos en pecar, nosotros nos estamos, hermano, condenando a nosotros mismos, nos estamos apuñalando a nosotros mismos. El pecado, dice la palabra, que produce en nosotros muerte. Cuando uno no entiende la gravedad de la muerte, hermano, yo digo, entendemos la gravedad de la muerte cuando... Yo no voy a menospreciar, usted entiéndame y tome esto con mucha pinza lo que yo voy a decir. No es lo mismo que un hombre de ya avanzado de edad, una mujer ya avanzada de edad que vivió, que disfrutó la vida, que usted sabe que es una enfermedad, y bueno, la vejez tal vez se está yendo, está por partir. No es lo mismo el dolor que cuando es una persona que no vivió nada.
no es lo mismo. El impacto es otro. Uno no menosprecia la muerte de uno sobre el otro. Usted no me malinterprete, toda la vida es válida, todo hombre es válido. Pero digo, impacta más, duele más. Duele más. Porque uno dice, entendemos lo cruel que es la muerte, lo duro que es la muerte. Hace unos días atrás, para mí, esta noticia, estando yo lejos, me atravesó. Así yo lo entendía, me atravesó esta noticia cuando me enteraba que el hijo de una sierva de Dios se quitó su vida. Para mí fue una noticia que me atravesó por el impacto, por la edad, por la situación, por todo. Es una noticia que te atraviesa, así. No es lo mismo que haya muerto en un accidente, no es lo mismo que una enfermedad, no es lo mismo que haya padecido en la vida. Son cosas que a uno lo atraviesan. Y yo decía, uno que está lejos de ser familiar, lejos de hasta tener un contacto muy íntimo con estas personas, muy cercano, a uno lo atraviesa, cuanto más al corazón de esa propia madre, pensaba yo. Vivir con eso. Entender que lo dañino que es, ya la muerte no tiene vuelta. La muerte no tiene otra oportunidad, la muerte no te da otro chance más, la muerte es el final. Hermano, cuando pecamos contra Dios estamos sentenciando nuestro propio final. Por eso el pecado es grave. Y por eso tenemos que alertarnos y despertarnos nosotros mismos y decir, yo no puedo desobedecer, no puedo tomar la maldición porque esta va a cargar en mí muerte. Tengo que encerrar yo las puertas, Dios no las va a cerrar por mí. Dios no va a cerrar tu puerta, mi querido hermano. Dios solo va a cerrar sus puertas. Yo voy a decirle otra vez esta mañana, hablándome a mí primeramente, Dios no te va a cerrar tus puertas. Dios va a cerrar las puertas. Dice, cuando yo cierro, nadie abre. Es sus puertas las que se cierran. Y cuando Él abre, nadie cierra. Pero Dios no te va a ir a cerrar tu puerta para que no te entre más el enemigo ahí. Tú tienes que levantarte y decir, bueno, le abrí mi puerta a Jesús, al diablo se la tengo que cerrar. Le abrí la puerta a la verdad, a la mentira se la tengo que cerrar. Le abrí la puerta a la esperanza, a la depresión se la tengo que cerrar. Le abrí la puerta a la vida, a la muerte se la tengo que cerrar. Dios no te va a ir a cerrar las puertas. Le abrí la puerta a aquel que es amor, no le voy a ir a cerrar la puerta a aquel que es odio. Dios no te va a ir a cerrar tu puerta. Es lo que va a hacer con nosotros, como cantábamos hoy, nos va a cubrir con su sangre y nos va a perdonar esos pecados que cometimos por haber abierto puertas para que el pecado entrara. Pero Él nos va a cubrir con su sangre. Si nosotros nos arrepentimos de verdad, Él va a tener de nosotros misericordia. Yo no sé por qué estás en este lugar esta mañana, pero yo estoy en este lugar juntamente contigo para oír a Dios diciéndonos, yo estoy aquí para limpiar tus pecados. Si hay arrepentimiento en mí, en usted. Que Dios nos perdone, que Dios nos ayude, que Dios nos limpie con su sangre. Que Dios abogue por nosotros, que Dios nos restaure de nuestras caídas. Que Dios nos perdone y nos saque de nuestras miserias. Pero reitero esto, Dios no te va a ir a cerrar las puertas, las tienes que cerrar tú, las tengo que cerrar yo. No es mi debilidad que me hace pecar, es mi corazón que se entregó a mi debilidad, que es diferente. Yo tengo una debilidad, pero también tengo un corazón que quiere obedecer. Y a veces terminamos obedeciendo más a nuestra debilidad que a la voz de Dios. Hoy cantábamos, tengo que callar para escuchar a Dios hablar. Tenemos que empezar a callar la voz de nuestro razonamiento para escuchar la voz de Dios. La voz de nuestra naturaleza caída para escuchar la voz de Dios. Nuestra naturaleza dice que no podemos, pero la palabra del Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi naturaleza dice que yo estoy condenado por mi pecado, pero la palabra de Dios dice que Él ha pagado un alto precio para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces Dios le dice a Saúl, tenés que destruir todo. No traigas nada, porque todo lo que está en las manos de Amalek es maldición. Cuando seguimos viendo que lo que el enemigo nos da es bueno, nosotros estamos ciegos todavía. Estamos ciegos.
yo digo, un cristiano que viene al culto y hermano, y está quejándose que ya no puede vivir la vida que vivía antes, un cristiano que primero no es cristiano, segundo, que es un miserable. Discúlpeme mi sinceridad. ¿Por qué? Porque si no vio, no entiende la riqueza que es tener a Cristo y lo que Cristo es, hermano. No hay pérdida, en Cristo hay ganancia. Pierdo con mi pecado, pierdo con muerte. Eso es lo que me trae el pecado: muerte, destrucción, soledad, angustia, suciedad. Dice Pablo, yo lo veo todo como basura y veo la ganancia que ahora tengo en Cristo. No me quiero perder del tema, pero Saúl fue a pelear contra Amalek. Pero fue una obediencia no total lo que hizo. Fue a pelear contra Amalek y la Biblia dice que él dejó vivo al rey. Dejar al cabeza vivo es una provocación. Dejar un poquito, hermano, un poquito de la maldad dentro de nuestro corazón es una provocación para que eso siga creciendo, siga creciendo. Si usted va a cortar el pasto y deja un sector yuyo, créame que aunque usted le pase la máquina por arriba, eso va a crecer otra vez. Así creciendo. Por eso las madres cuando tienen los hijos minados de alguna liendra, de algún viejo, tienen que limpiar todo, porque dicen, si yo dejo una liendra, mañana está minado. No es así, ¿o no? Si nosotros, hermano, no eliminamos todo lo que Dios quiere erradicar de nosotros, déjeme decirle, el tiempo va a pasar y eso va a crecer. Eso va a crecer. Si nosotros no saldamos nuestra deuda hoy con Dios, eso va a seguir creciendo. Que Dios nos tenga misericordia en esta mañana. Dice la palabra que Saúl dejó vivo al rey. Eso era una gran provocación. Aunque él quisiera hacerle escarnio, era una gran provocación a lo que Dios ya le había establecido. Escuchemos la voz de Dios. El Evangelio no se trata que Dios te escuche a ti, que me escuche a mí. Ya nos escuchó cuando clamamos y le pedimos misericordia. No se escucha cuando le clamamos y le pedimos misericordia. El Evangelio se trata de que nosotros escuchemos las buenas noticias. Y las buenas nuevas son que, hermano, que andábamos en tinieblas y ahora Él nos llama a su luz. Las buenas nuevas son que pertenecíamos al reino de las tinieblas y ahora Él nos llama al reino de su luz. Las buenas noticias son que éramos eternamente condenados, pero ahora Cristo nos ha hecho eternamente salvos. El Evangelio se trata de escuchar a Dios y no de escucharnos a nosotros mismos. Saúl dejó vivo al rey. Y no solo que dejó vivo al rey de Amalek, también le trajo todas las vacas y el ganado que tenía el rey de Amalek. Todo. ¿Y cuál fue lo que dijo Saúl ante el profeta Samuel? Yo dejé vivo al rey y dejé vivo el ganado porque se lo voy a sacrificar a Dios. Traje esto para Dios, lo voy a ofrendar para Dios, dijo. Dios no necesita nada que esté bajo maldición, hermano. Entonces, mire, yo voy redondeando esto, porque esta es la palabra que Dios sembró en mí en la noche de ayer. ¿Qué es ese ruido que escucho? Dice Dios. Cuando viene el profeta Samuel a encontrarse con Saúl, Dios ya le habló en la noche a Samuel, el profeta le dijo, anda, mira lo que hizo este hombre. Yo lo elegí, no era nadie, mira cómo lo engrandecí. Él no me consulta, él hace todo por él mismo. Es más, él dice que ahora me sirve a mí, que él me obedece en todo. Y dice la palabra que Saúl lloró y clamó toda la noche. A mí me muestra la palabra que Samuel quería mucho a Saúl y en otras cosas, que Samuel era un hombre que buscaba la misericordia de Dios porque sabía lo difícil que era pecar contra Dios. Cuando Samuel vino a presentarse delante del rey, el rey Saúl, enseguida Saúl, como el hombre que hermano, que nadie le pregunte y se jacta de lo que hace, lo que tiene, y habla de sí mismo. El hombre que habla de sí mismo, un hombre que tiene problemas, deja que otros hablen de ti. Amén. Y si en el caso que hablaran mal y están hablando mal, deja que hablen mal, porque, hermano, de Jesús también hablaron mal. Deja que Dios juzgue por ti. Es ridículo que nosotros, hermano, nos promocionemos para bien o para mal. Deja que Dios sea el que se glorifique. Entonces, cuando viene el profeta Samuel, Saúl ya empezó a hablar. No porque yo servía a Dios, no porque yo, mirá lo que yo hice allá traje al rey Amalek y traje el ganado. Y la respuesta de Samuel, el profeta, le dijo, Saúl, ¿qué ruido es ese que yo escucho? Hermano, ¿qué ruido escucha Dios de nosotros? No, es que yo vengo al culto, Señor. Pero no sabes el Señor cómo yo te canto, Señor. No sabes cómo yo predico, Señor. Hasta tengo el cargo de pastor, Señor. Pero Señor, mira que yo voy a evangelizar, Señor.
Señor. ¿Qué ruido escucho? ¿Qué te pedí, Saúl? ¿Qué te pedí? Hermano, a veces nosotros somos solamente ruidos para Dios. Y discúlpeme, yo estoy predicándome a mí. Y aquel que quiera tomar la palabra de Dios, que hoy, esta mañana, con el temor del Señor, lo tome. Pero a veces nosotros solamente hacemos ruido. Y el ruido a Dios no lo impacta. Isaías capítulo 1 dice Dios, ¿para qué me sirve el esfuerzo que ustedes hacen si ustedes no me obedecen? Es más, Isaías, el profeta, usa una palabra muy fuerte. Isaías 1:12 dice, estoy hastiado. Estoy como que un hombre empachado, dijéramos nosotros. No puedo comer. No puedo. Dice Dios, estoy hastiado. Hastiado. Porque veo tu entrega de afuera, pero no te veo tu entrega de dentro. Porque veo lo que dice tu boca, pero lo que tu corazón todavía no está dispuesto, también lo veo. Dios me está hablando a mí en esta mañana. De verdad, se lo digo, Dios me está hablando a mí. Y siempre la palabra es para mí. ¿Qué es ese ruido que yo escucho? ¿Qué es ese ruido que yo escucho? Y hermano, yo entiendo en esta mañana, eso Dios me traía esta palabra en la noche de ayer, que a veces nosotros nos estamos equivocando muy fuerte con Dios. Muy fuerte. Y como Saúl le damos argumentos o razones muy... que Dios lo sabe todo, hermano. ¿Qué le vamos a decir a Dios que no sepa? ¿Qué le vamos a decir a Dios? Le vamos a decir a Dios que no aguantamos más si Él siempre fue nuestra fuerza. Le vamos a decir a Dios que estábamos solos si Él dice, yo nunca te dejaré. Siempre te ayudaré. ¿Qué le vamos a decir a Dios? Que no contábamos con ningún hermano, ningún familiar que nos ayudara. Si Él dice, aunque tu padre y tu madre te dejaré, yo nunca te dejaré, siempre te recogeré. ¿Qué le vamos a decir a Dios? ¿Qué le vamos a decir a Dios? Que no tuvimos claridad si Él dice, yo saco el sol para los buenos y también para los malos. Si yo alimento a los pagarillos, también te voy a alimentar a ti. ¿Qué le vamos a decir a Dios? ¿Qué ruido es ese que yo escucho? Dice Dios. Y Saúl le dice, este es el ruido de la bendición que yo traje para el Señor. Y Él dice, eso es solo ruido. Dios no se complace en ruido. Dios no se complace en obras. Hermano, haced las obras que Dios diseñó para que usted y yo hagamos para su reino. Pero haced a la voluntad de Dios, porque si no, Dios no se va a complacer en ninguna obra que usted y yo hagamos. Dios no se complace en ninguna obra. Dios se complace en la voluntad que Él ya estableció para tu vida por medio de Cristo. Por eso la gente dice, yo no perdono porque yo no siento perdonar. Hermano, eso es su obra, esa es su obra. La obra de Cristo es que así como el Padre te perdona, yo lo perdono. Esa es la voluntad del Padre. ¿En qué se complace? En lo que yo siento, en la obra del Padre. Él se complace en la obra del Padre. Dios no se complace en lo que yo siento. Dios se complace en la obra de Dios, en la obra del Hijo, en la obra de Jesucristo, en la voluntad de Dios. Les dice Pablo, y voy redondeando, denme unos segundos más. Romanos 12:1 dice, hermanos, les ruego, preséntense ustedes, no lo que ustedes hacen, no lo que ustedes traen, no lo que ustedes son, ustedes, preséntense ustedes a Dios como el culto más importante de la vida. Ustedes. Por eso esta palabra es para mí en esta mañana. Porque Dios dice, yo no quiero ruido de ti. Yo quiero tu obediencia, quiero que me escuches, que me atiendas, que prestes atención. Esta es mi voluntad para contigo. Yo quiero eso para ti. Porque cuando, hermano, acá hay padres presentes. Ustedes saben que sus hijos se han equivocado solamente porque no le han prestado atención. Y es duro lo que digo, es duro, lo sé. Pero nosotros pasamos lo mismo que pasan los hijos de ustedes, con Dios. Lo pasamos en el sentido de que Dios nos habla y nosotros no le hacemos caso. Por eso a veces estamos en situaciones difíciles. Pero Dios, así como usted es padre, y usted sabe que su hijo o su hija se equivoca, y usted sabe que fue porque no le escuchó, y aún así usted le presta su mano de misericordia
misericordia y usted es malo y lo hace sabiendo que usted es malo, cuanto Dios, que es bueno, Él extiende la mano para nosotros que nos hemos equivocado y que somos sus hijos. Si ustedes son malos y le saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo, hermano, cuando nosotros le pidamos. Por eso en esta mañana, hermano, Él que tiene la mano extendida para ayudarnos. Ustedes, preséntense ustedes. ¿Sabe qué quiere Dios en esta mañana? Te quiere a ti. Te quiere a ti. El cristiano piensa que Dios quiere que trabaje para Él. El cristiano piensa que Dios quiere que se desviva por esto, por aquello. Dios te quiere a ti. Un día el templo, hermano, se va a acabar. La gente no aprovecha estos días que hay un templo, una casa de oración, pero un día va a haber, no sé en qué tiempo, hermano, pero yo sé que la venida del Señor está cerca. Un día los templos no se van a permitir abrir más. Usted va a pensar que un día se va a permitir predicar con un altavoz. No, un día va a ser prohibido aquí. Un día van a perseguir a los que tengan una Biblia, hermano, y no le van a dejar, van a quemar las Biblias tal vez. Van a destruir todo lo que tenga que ver con Dios. Pero déjeme decirle, esto puede terminar, pero lo que no puede terminar es la fe que Él sembró en nosotros. La gracia que nos sembró en nosotros. Por eso Dios te quiere a ti. Te quiere a ti. Tu voz, mi voz, puede silenciarse porque puede enfermarse, porque puede callarse nuestra voz. Nuestro cuerpo puede quedar tendido y nunca más levantarse. Pero Dios sigue queriéndote a ti. Dios sigue queriéndote a ti, dice, y termino con esto. Proverbios 23, 26 dice: Hijo mío, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué quiere Dios en esta mañana? No quiere ruido. Yo una vez, y lo conté cientos de veces, lo voy a contar una vez más. Espero no aburrirlo. Y una vez estaba acá de tarde orando. Yo vivía en el fondo todavía. Y yo estaba orando y empecé a llorar y empecé a llorar. Capaz que seguramente habría tenido problemas. Siempre tengo problemas igual. Pero empecé a llorar y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y en un momento fue Dios, la misericordia, el Espíritu Santo que me detuvo. Me dijo: silencio. Tú no estás rendida a Dios. Tú estás ofendida con Dios. Dios me estaba diciendo que me arrepintiera de mi ofensa, de mi amargura que tenía con Dios, que me arrepintiera de mi enojo. Eso es lo que me estaba diciendo el Espíritu Santo. Abrí tu corazón porque estás resentida, tú no estás abierta para Dios. Ese día fue muy marcante para mí, porque me di cuenta que estaba haciendo ruido. Aún con mis lágrimas estaba haciéndole ruido. Y Dios dice: yo quiero tu obediencia, quiero tu corazón, quiero tu rendición, quiero tu fe. Quiero tu confianza. Quiero que tus ojos miren por mis caminos. Quiero que me dejes actuar en ti. Eso es lo que me estaba diciendo el Señor ese día. Tú no estás rendida, me dijo. Tú estás resentida. Ese día fue como que, hermano, entendí que a Dios ni siquiera mis lágrimas lo conmueven. A Dios no le conmueve mis lágrimas, hermano. Dios ve mi arrepentimiento, pero tampoco le conmueve mi arrepentimiento. A Dios no le conmueve mi arrepentimiento. A Dios le conmueve a Cristo en la cruz. Y por Cristo en la cruz se conmueve de nosotros. Porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz, Él no tuviera misericordia de nosotros. Él nos tiene misericordia porque su Hijo sufrió para que nosotros no suframos. Él nos tiene misericordia porque su Hijo se perdió en la cruz y resucitó por nosotros para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Por eso nos tiene misericordia. Por Jesucristo nos tiene misericordia. Por la obra de su Hijo. No por nosotros. Por la obra de Cristo nos tiene misericordia. Por eso nos escucha. Por Cristo nos escucha. Amén. Y con Cristo nos ha dado todas las cosas. Dios dice: yo no quiero ruido. ¿Qué es ese ruido que yo escucho? ¿Qué es ese sonido que yo escucho? ¿Qué es ese alboroto que yo escucho? ¿Qué es esa ida y vuelta que vos das? ¿Qué es esa ida y vuelta que estás dando en la vida, mujer, hombre? ¿Qué es esa ida y vuelta? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con esa ida y vuelta? ¿Qué estás haciendo con ese pensamiento? ¿Qué es ese ruido que yo escucho de tus pensamientos? ¿Qué son esas obras que vos me das? ¿Qué son? Si yo ya te pedí algo. Yo ya te pedí algo.
Dice el Señor, yo me complazco en la obediencia y no en los sacrificios. Amén. Esta palabra esta mañana es para mi corazón, es para mi vida. Y si usted la toma de parte de Dios, hermano, yo solamente le digo en esta mañana que el Dios de la misericordia está aquí. Está aquí. Hasta que usted tenga vida, hasta que este corazón, que es malo, palpite, Dios tiene misericordia. Y que hoy Dios tiene una puerta abierta y no es esta. No es esta. Tenemos que llorar por la puerta celestial. No cuando usted se muera, ahora. Porque si Él no abre ahora, usted piensa que le va a abrir mañana. No. La Biblia dice que si nosotros le negamos ahora, el día que le pidamos, Él no va a negar. Va a decir, no, yo no te conozco. Pero si ahora le abro, Él dice, si ustedes me reconocen ahora delante de los hombres, yo el día que ustedes tengan que presentarse delante de Dios, yo los voy a reconocer delante de Dios. Es ahora, hermano. Es ahora que necesitamos. Es hoy este culto, el culto era para mí. No sé si para usted. Es ahora. Hoy es el día de la misericordia. No porque sea el día de la misericordia. Es Dios, el Dios de siempre, el Dios de todos los días. Es el Dios que tiene mucha misericordia para darnos. Y Él dice, ¿qué es el ruido que yo estoy escuchando en tu vida? ¿Qué son esas ida y vuelta que vos estás dando? ¿Qué son esas indecisiones que estás tomando? ¿Qué son eso que vos me hablás y que me decís como Pablo, lo que le dijo, Señor, el aguijón, no puedo, estoy débil, no sé qué, no sé cuánto? Y Dios le dijo, Pablo, ¿qué es tu aguijón, Pablo? Pablo, ¿qué es tu ruido? ¿Qué yo escucho que me duele? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Pablo, yo sigo obrando en ti. Estés débil o no estés débil, yo sigo obrando en ti. Así que Pablo dice, ya entendí, Señor. Tú me dijiste, bástate mi gracia. Ya entendí. Señor. No te voy a hacer más ruido. Así que cuando yo estoy débil, yo voy a dejar que tu poder actúe en mí. No voy a hacer más ruido. No voy a hacer más ruido. Tenemos que ser obedientes, hermano. Yo quisiera predicarle otra cosa a usted. Porque quisiera que muchas veces yo oí otra cosa, pero sé que la voluntad de Dios para mí es lo más seguro de la vida. Y como servidora de Dios, ay de mí, si yo le miento a usted, lo más seguro para usted es la voluntad de Dios. Y Dios está aquí en esta mañana. Amén. Póngase de pie, Dios es bueno.